Dios les guarde y les bendiga grandemente. Amén. Vamos a estar orando. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Te pedimos un despertar en el Espíritu, ya que lo necesitamos, Señor. Es tiempo de la fortaleza del amor frío, Señor, y de la pérdida de fe. Tu palabra dice, pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga en su santo reino. Y dice tu palabra, Señor, que la maldad se multiplicará y por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Padre de la gloria, despierta el espíritu dormido, Señor. Despierta a los valientes, Señor. Despierta, Señor. Despierta a todo espíritu dormido. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Tu palabra dice en Joel capítulo 3, versículos 9 al 10, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, proclamad guerra, proclamad guerra, despertad, 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 despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones y lanza de vuestros hoces, y lanza de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Padre, aquí no hay débiles, Señor. Tú estás despertando un ejército en el Espíritu, porque el Espíritu es valiente. Y el Espíritu siempre está dispuesto. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y hoy ese espíritu dormido despierta. Despierta, Señor, con un espíritu violento y agresivo. Un espíritu militante y agresivo contra las huestes del mal y contra cualquier tipo de problema. Padre, ahora mismo despierta la identidad que hay en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. He titulado este mensaje, solo los violentos arrebatan y entran al reino de Dios. Amén. Solo los violentos entran y arrebatan el reino de Dios. ¿Qué es arrebatar? Por favor, Satancito, dame lo que... Eso es mío, por favor, dámelo, no, hermano. ¿Cómo hace un valiente? Cuando usted, hermano Darwin, le agarran algo que es de usted, de su pertenencia, y usted ve que la persona lo tiene así. Usted va con, eso es mío, ¿por qué te lo robaste? O sea, usted va con autoridad. ¿Por qué? Porque eso es de usted, hermano, eso es de usted. Amén. O sea que tomando el reino por la fuerza. Amén. Arrebatar significa violencia, amén. No quiere decir tomar, sino arrebatar. O sea, que esto es mío y tú lo agarras por la fuerza y le pones fuerza. Estás arrebatando algo que es tuyo. Amén. Así también el reino te lo han dado. No preocupéis, manada pequeña, porque a mí, dice el Señor Jesús, el dueño del reino, me ha placido darlos el reino. Y Satanás te quiere sacar del reino. Amén. Así que tú tienes que entrar violentamente y por la fuerza. Amén. Y por eso es que nosotros, los pastores también, que el pastor a veces se pasa, ¿no? Dice, esfuérzalos a entrar en el reino. ¿Cómo se entra en el reino? Dice, entrad, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. La palabra, investíguela en griego. ¿Qué significa esforzar? Agonía. Amén. Entrar con agonía. Amén. Al reino de los cielos. Porque dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, lo toman por la fuerza. Vamos a irnos a Mateo 11:12. Dice las Sagradas Escrituras, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. No era antes de Juan el Bautista. En los tiempos de Isaías no era. En los tiempos de Jeremías tampoco. En los tiempos de Noé tampoco. Es desde que apareció el precursor, el que iba a presentar, salió a la cena, ¿quién? Juan el Bautista.
el que iba a presentar al Mesías, iba a presentar al Señor Jesús. Desde ahí empezó la violencia, amén. No es desde tiempo atrás, sino la violencia empieza, hermano, fuerte, desde que entra en escena Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, el que, usted sabe que cuando alguien va a subir en escena, que le toca predicar, hay un presentador aquí que dice, bueno, con ustedes fulano de tal, él viene de tal parte, trae una palabra muy preciosa, aquí lo tienen, y lo muestra en escena y sube. Así también hizo Juan el Bautista, dijo, viene detrás mío uno de que yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies, el cual os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y él limpiará la era. El hacha está puesta al pie del árbol, todo árbol que no dé buen fruto será echado a la hoguera, amén. Y dice, el aventador está en su mano y él quemará la era en el fuego que no se apagará. Venía diciendo, presentando a Jesús, el cual iba a venir. Satanás estaba pero de lo más tranquilo, de lo más cómodo, antes de que viniera Juan el Bautista y antes de que viniera el Señor Jesucristo. Estaba el hombre fuertemente armado, su reino lo tenía en paz porque no tenía contrincante, había vencido a Adán. Y entonces él estaba de lo más tranquilo, no tengo contrincante, ¿qué ser humano se me va a enfrentar aquí? Ni pensaba que iba a ser el mismo Dios, que iba a despojarse, a dejar su naturaleza de Dios y venir en carne y hueso aquí a la tierra, amén. Necesitaba una virgen, que ella fue la incubadora, donde ese espíritu de Dios se posó en ella, amén. Y entonces desde que llegó el Señor Jesús se incomodaron las tinieblas. Él vino a ponerle límite a las tinieblas, el Señor Jesús. La luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no pudieron prevalecer contra aquella luz. Aquella luz vino al mundo, Jesús, y las tinieblas, en él estaba la luz y él era la verdadera luz que da vida a los hombres. Y esa luz vino al mundo y las tinieblas, el reino de Satán, no pudo prevalecer contra las tinieblas. Cuando Cristo vino, establece una línea divisoria entre las tinieblas y entre la luz, hizo una división. Ahí empezó la violencia, amén. Y por eso dice Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo, amén. Se establece ahí mismo el límite, la luz con las tinieblas, pero anteriormente no había límites en aquel tiempo. El que la establece es el Señor Jesús. Aquella luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra aquella luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Vemos que Satanás estaba cómodo, pero llegó un violento, llegó un hombre más fuerte, porque estaba primero el hombre fuerte que mantenía su reino, su palacio en paz, pero llegó uno más fuerte que él y lo sometió y lo despojó, le quitó todos los bienes, las armas del temor de todo en quien confiaba y repartió el botín a la iglesia, a todos los que le siguen. Amén. Entonces vemos que ahí empieza una violencia tremenda, hermano. ¿Por qué? Porque ya hay acceso para el reino de los cielos. Y Satanás empieza, tú no vas a pasar el reino. Y si ve un cristiano que está orando bastante, háganle traba, pónganle obstáculos, obstrúyanlo para que no entre el reino. El objetivo de Satanás es que tú no entres en el reino, te descuides totalmente, amén. Y entonces vemos que hay una violencia fuerte. Mire, imagínense que usted está en una plataforma, esta es una plataforma y aquí está usted. Y entonces, ¿qué hace Satanás? ¡Pum, pum! Tratar, hermano, de agarrar, si tú estás parado aquí, hacer así, estrujarte, hacer para que te caigas. O sea, te hace con violencia para que tú no tengas estabilidad. Amén. Pero solo los violentos arrebatan el reino, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece firme para siempre. Amén. Es la confianza tuya que tú tengas en Dios, que te va a mantener parado firme. Amén. Y la
la fe. Dice Satanás anda como un rugiente al cual resistí firmes, con una firmeza en la fe. Amén. Usted tiene que pararse en fe y tomar, arrebatar el reino de Dios por la fuerza. ¿Qué es un violento? Un violento es aquel que se abre paso a la fuerza. Imagínese, usted viene caminando en el reino y va orando, va intercediendo, leyendo la palabra y va corriendo a una velocidad, y de repente se le paran como 10 demonios así o 12 y dicen no vas a pasar, y le hacen una cadena de obstrucción en medio del paso. ¿Qué hace un violento? Denme un permiso. No, vienen y le dan un empujón y enseguida se abre paso a la fuerza, inmediatamente rompe, los empuja y se va. Eso es lo que hace un valiente, es abrirse paso a la fuerza en medio de una violenta oposición. Amén. Tenemos oposición por todos lados, hermano, y usted tiene que ser violento, porque si no, hermano, no va a alcanzar el reino. Hoy en día las predicaciones no es que somos de carne, nosotros somos débiles, hermanos. No, hermano, la palabra de Dios nos dice otra cosa, que todo, no hay límite, todo, y ahí no exceptúa nada, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, y en Cristo Jesús somos más y más que vencedores, amén. No somos vencedores, sino más que un vencedor, amén. Y dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mayor principio del mundo de la guerra espiritual es creer que Dios está contigo. Si tú crees que Dios está contigo, no hay diablo que valga. No hay demonio ni el más pintado que pueda detenerte. Y si el jefe de los demonios está vencido, los demás demonitos están vencidos, porque nos dieron autoridad aún sobre el máximo jefe, el comandante, el príncipe de ellos, que es Satanás. Lo menciona Efesios, amén. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir todas las acechanzas del diablo. O sea, mencionan primero al diablo como el comandante, como el jefe. Dice: porque no tenemos lucha contra carne, tomad toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino, después que mencionan a Satanás como el máximo jerarca, dicen, le sigue en mayor rango, jerarquía, siguen principados, son los segundos, potestades, tercero, gobernantes de las tinieblas, cuarto, huestes espirituales de maldad, los soldados rasos, los demonios, que son la quinta categoría. Entonces, hermano, hay una violencia tremenda en la cual usted tiene que abrirse paso. Todo eso es lo que predicaba aquí y enseñaba la hermana Alejandra. Es cierto, el mundo espiritual es bien ignorado. Y hay espíritus en ese mundo invisible que lo tienen a usted, que no se congregue casi, que lo tienen que ya no ora, va perdiendo. Miren, si usted deja de orar y ya usted pierde el ritmo, le va bajando, ellos van agarrando espacio, van agarrando y te van arrinconando y arrinconando. Cuando viene a ver, ya ahora media hora, 20 minutos, 2 minutos, 1 minuto, y ahí te tienen arrinconado. Cristiano que no ora, se lo lleva el diablo, hermano. Amén. Eso es una verdad cruda, pero eso es cierto, hermano. Solo la oración es el oxígeno del cristiano. Solo la oración nos mantiene conectados con el Señor Jesús. Todos los que han pecado, háganle un análisis, y era porque te van a confesar: dejé la oración, varón, yo no estaba orando. Y aparte de eso, no solamente es estar orando, es estar velando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque hay gente que ora, pero a veces se descuida velando, y cuando viene a ver, el enemigo entra sutilmente. Entonces ya vimos la definición de un violento: es el que se abre paso a la fuerza en medio de una violenta oposición. También nos dice la palabra de Dios en Hechos 14:22. Este es el apóstol Pablo, el cual aconsejaba las iglesias que él formaba, las fundamentaba. Él no se iba y ya las dejaba así, no. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, a ver si estaban en la fe. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, dice: confirmaos a ver si estáis en la fe. Amén. ¿Por qué? Porque a veces no estamos en la fe, nos vamos saliendo de la fe y el diablo va a tratar de trastornarnos, de robarnos la fe. 2 de Corintios 13:5.
Dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Usted tiene que examinarse. ¿Tendré yo más fe que cuando empecé o he menguado en la fe? ¿Cómo estoy yo ahora? Ahora estoy como dudando más que antes. Cada quien tiene que hacerse un examen. Dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe. Porque si vas perdiendo la batalla de la fe, no vas a ser salvo, porque por fe somos salvos. Amén. Por fe obtenemos todas las promesas, por la fe entramos al reino. Todo es por fe. Y todo está dirigido por fe. Hoy yo les iba a traer una enseñanza de lo que era la fe y la estaba haciendo. Y después me paré cuando le estaba haciendo y dije, no, esto no va hoy. Eso va después. Es un manjar exquisito que les tengo, hermano. De grandes revelaciones que el Señor me ha dado en la madrugada. Amén. Y entonces me puso que tenía que predicar esto. Solo los violentos entran en el reino. Solo los violentos, hermano. Amén. Solo los violentos arrebatan y entran al reino. Y decía el apóstol Pablo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. Él iba confirmando a ver cómo estaban, si estaban desanimados o estaban animados. Y dice, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Amén. Porque muchos no estaban en la fe. Y miren, hay gente que usted los ve que viene en la iglesia. Ay, cuidado, se va a ir para el mundo. No, ya está en el mundo, hermano. Está oyendo música mundana, con sus auriculares, con todo, y con sus celulares viendo pornografía, viendo... No, ya tú estás en el mundo, hermano, aunque vayas en la iglesia, pero ya estás en el mundo, amén. Y que cuidado, se va para el mundo. No, ya está en el mundo, hermano, aunque vaya a la iglesia, amén. Exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, oigan bien, ¿qué decía el apóstol Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo vas a entrar? Suavecito. Te van a poner una alfombra para que camines y no te puyes ni nada. Elegiste un camino angosto para andar, como dice una alabanza, y creías que solo rosas ibas a encontrar, que el Señor te iba a poner una alfombra, y tú caminando, hermano, bien chévere, y un buen clima, y dice, cuando viste los espinos, enseguida, no, por aquí, pie, ¿para qué te tengo? Por aquí me voy corriendo, y se devuelven, hermano. Cuando empiezan las pruebas, cuando empieza el desierto, se desaniman totalmente. Quiero decirles, pruebas siempre vamos a tener, pero después te voy a aclarar que no es para que vivamos todo el tiempo en las pruebas, sino es para que crezca nuestra fe. Si no hay prueba, tu fe no puede crecer. Amén. Dice la Biblia, o sea, en Santiago 1:2, hermanos míos, dice, estad gozosos cuando halléis en diversas pruebas. Amados hermanos míos, estad siempre gozosos cuando halléis, no en una prueba, sino en diversas pruebas. Parece algo antagónico y contrario. ¿Quién va a estar alegre con tanta prueba? Pero el inteligente sí, el que conoce a Dios sabe que Dios está con él y va a haber una oportunidad de alimentarse como Caleb. ¿Por qué dijo Caleb? Estos gigantes nos los comeremos con una dificultad grande. Un gigante es una dificultad. Y dijo, estos gigantes nos los comeremos como pan. ¿Por qué? Porque el pan alimenta, hermano. Y ese era un problema, que lo iba a alimentar y se iba a hacer más fuerte. Amén. Él lo veía como pan, él no lo veía, hermano, con terror, con miedo. Allí están los gigantes y retrocediendo. Él lo veía como un alimento. Aquí hay un alimento y nos los vamos a comer como pan. Y voy a estar más fortachón cuando me lo coma. Ese problema que le pase por encima. Amén. Entonces, el verdadero hombre de Dios no ve la dificultad. Él ve una oportunidad en la cual Dios puede ser glorificado. Él no ve el problema, él no ve la cruz. Él ve la resurrección después de esa cruz. Amén. Nada lo detiene, porque el ministerio va por encima de todas las cosas. Y entonces aquí el apóstol decía que era necesario que cuando entremos en el reino de los cielos, hermanos, era necesario que entremos en el reino de Dios con tribulaciones. Santiago 1, versículo del 2 al 8, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, que nos van a venir no una prueba, sino diversas. ¿Y para qué es la prueba? Dice, sabiendo que la prueba de dicha fe. Sabiendo que la prueba, la fe, ¿para qué viene la prueba? Para probar tu fe. Sabiendo que la prueba de dicha fe produce paciencia.
mas tenga su paciencia, su obra completa, en que seáis perfectos y cabales. Amén. Y si alguno tiene falta de sabiduría, que no sabe qué hacer en la prueba, pídale a Dios sabiduría, que Él se la dará abundantemente y sin regañarlo, sin reproche, sin que falte os cosa alguna. Pero pida no dudando, pida con fe, no dudando nada. Cuando usted lea la Escritura, hermano, lea hasta la coma todo lo que esté. Mire, si usted lee ahí, hoy me detuve en eso y lo he predicado varias veces, pero dice, pero pida con fe, no dudando nada. Nada es no dejando por ahí, o sea, algo que se escape. La fe es pura, amén. Si usted deja algo, ya no es una fe pura. Si usted tiene una pizca de duda, ya ahí la fe se dañó totalmente. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el hombre que duda es semejante a la onda del mar, que no tiene estabilidad, es arrastrada de aquí para allá, vive de acuerdo a las circunstancias, las ondas. El viento le pega al agua, y el agua no tiene estabilidad, una onda por aquí, otra por allá. Ese es un hombre bipolar, ese es un hombre de doble ánimo, que hoy sí cree, mañana no cree. Dice, como la onda del mar, que es arrastrada por el viento por aquí y por allá. El viento son las circunstancias, amén. Entonces va a ser un cristiano de acuerdo a las circunstancias. Dice que es arrastrada del viento, arrastrada de aquí para allá. El que tal haga, el que pida así, no crea, dice que va a recibir cosa alguna del Señor. Porque el hombre de doble ánimo, bipolar, en otras palabras, es inconstante en todos sus caminos, no llegará a ninguna parte. Estará en un divagar. ¿Qué es un divagar? Estar entre dos pensamientos, con una duda. Me meto por aquí, yo creo que este camino, no, yo creo que mejor me resulta, ahora sí estoy seguro, este sí es el verdadero camino. Se mete, no, yo creo que es por aquí. Y otra duda, ese es divagar, hermano, entre dos pensamientos. Por eso dice la palabra en Eclesiastés, cesa, hijo mío, de escuchar las razones que te hacen divagar. Amén. Deja de escuchar a personas que a veces te ponen dudas, te ponen huye de él, huye del hombre necio, porque en él no hay labios de ciencia, amén. Dice, el que anda con necio irá a parar en la compañía de los muertos, amén. Y no andes con el necio, porque terminarás quebrantado, y en el necio no hay labios de ciencia, al contrario, amén. Y entonces vemos que también en el libro de San Pedro, primera de Pedro 1, 6 al 7, hablan, hermano, aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, amén. Aunque tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, amén. Y ahí habla de que tu fe va a ser probada como el oro precioso que es metido en el crisol, en el horno, para salir refinado. Y cuando tú salgas de ese proceso, salgas en gloria y alabanza a nuestro Señor, amén. Entonces vemos que las pruebas vienen para probar tu fe, y siempre van a venir pruebas, hermano. Salmo 34, 19, muchas, no dice pocas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, amén. Jesús dijo, en el mundo tendréis muchas, no dijo pocas, muchas aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, y esta es la victoria. Dice, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria, nuestra fe, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Con qué vences al mundo? Con la fe en Cristo. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, vence al mundo. Amén. Entonces tú vas a salir en la prueba creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y confiando en Él, en todo lo que Él hizo por ti, que hizo provisión por ti y te dio la victoria. También vemos que Jesucristo dijo, en el mundo tendréis muchos tropiezos, pero es necesario que vengan. Que es un tropiezo, que tú ibas bien y de repente te sale una barrera invisible por ahí que no puedes caminar, un bloqueo, te bloquea y te paraliza. Entonces dijo, es necesario que vengan. ¿Por qué? Porque ahí vas a usar tú las armas y la palabra y todo lo que has aprendido. Por eso es necesario que si a usted le dan teoría, hoy están recibiendo teoría aquí, después no se extrañen, si le hacen un examen, va a pasar una prueba de una índole, de otra, de cualquier tipo y varias maneras, como dice aquí, diversas pruebas.
para que ustedes pongan a prueba el conocimiento. Amén. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis soportar en el día malo. El día malo le va a venir a cualquiera. Y aquí están hablando del que, aunque el que tenga toda la armadura de Dios, el día malo le va a llegar. Prepárese para el día malo. Si usted no está preparado, el día malo lo va a matar. Amén. Lo va a hacer que usted retroceda. Lo va a debilitar totalmente, lo va a desanimar. El día malo nos va a venir a todos, hermanos. Quiero decirle, entre todas estas cosas que le estoy predicando, que Dios no ha diseñado la derrota para el cristiano. Amén. ¿Usted cree que Dios diseña derrotas para que los cristianos pierdan? No, ¿verdad? Vemos en 2 Corintios 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿qué? Siempre. ¿Qué significa la palabra siempre? Ahí no se puede meter otra cosa. Amén, todo es siempre. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. O sea, Dios diseñó el triunfo y la victoria para sus hijos. Usted dirá, pero yo veo otra cosa, veo la iglesia derrotada, al hermano fulano derrotado. Hermano, es que aquí hay requisitos que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero si usted vive bien, conforme a lo que está escrito, todo te saldrá bien y ganarás todas las victorias, como le dijo Josué. Le dijo, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Dice, nunca, es un requisito, se apartará confesión, la palabra, de tu boca este libro de la ley. El que es de Dios, conforme a la palabra de Dios, habla. Amén. Y dice, nunca se apartará de tu boca. O sea, este es para la guerra. Ese es un libro de guerra, el libro de Josué. Y ahí dan instrucciones cuando ellos iban a la batalla de Jericó. Dice, nunca se apartará de tu boca confesión, este libro de la ley. Colosenses 3:16, que dice que la palabra de Dios more y habite en abundancia en vosotros. Tienes que conquistar tu mente de palabra, amén. Y sobre todo en la guerra, amén. Porque eres un hombre, o sea, bien cimentado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Lomos con la verdad. Lomos del entendimiento queda aquí, es traspasado. Vemos que en Efesios 6:14 empieza a hablar, ceñid los lomos con la verdad, amén. Aquí es donde los soldados se ponen el armamento. Pero después nos les explica, 1 de Pedro 1:13, dice, ceñid los lomos con el entendimiento. Ceñid los lomos del entendimiento con la verdad. ¿Con qué entiende usted? Con la cadera, con esto, con la cintura. Aquí, entendimiento con la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento con la verdad que es la palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. O sea que tú tienes que tener esto lleno, hermano, con la palabra que more en abundancia en ti. Amén. Entonces Dios no ha diseñado para el cristiano la derrota, mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús vas a tener triunfo, pero si no estás en Cristo Jesús, ay, que yo vengo a la iglesia, eso no significa que estás en Cristo. Estar en Cristo es ser obediente. Dice, ¿para qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Amén. Eso está en Lucas 12:46. Estar en Cristo es ser obediente. Amén. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor grato de su conocimiento, que es olor de vida. Olor grato para los que se salvan, olor de vida, pero para los que se pierden, olor de muerte. Usted despide cuando está lleno de la palabra un perfume. Y los demonios que son inmundos, sucios, cochinos, huelen feo, los que sienten ese aroma, ese es el perfume de Cristo. Se echó el perfume de Cristo, salen corriendo, hermano. Porque un cristiano huele a bueno en el mundo espiritual. Pero cuando una persona está en pecado, el pecado hiere. Y eso atrae demonios. Los demonios pueden estar lejos y dicen, por aquí hay un pecador, hermano. Y enseguida se le vienen todos como las moscas. Igualito, dice que el príncipe de las moscas, Belcebú, el príncipe de las moscas, y lo comparaban con demonios porque ahí estaban echando fuera demonios, amén. Y entonces vemos, o sea, que cuando hay algo podrido, donde sea, hermano, usted puede tener la casa cerrada, pero se meten las moscas, hermano.
donde sea. Así aparecen demonios cuando hay un pecador. Dice que un pecador hace mucho mal. Entonces, cuando tú estás con olor fragante, con la fragancia de Cristo, tú despides olor de vida. Amén. Llegas a una parte y transmite vida. Pero el que anda en pecado va transmitiendo muerte, muerte, a donde vaya. Amén. Entonces somos grata fragancia en Cristo Jesús. Bueno, estoy hablando de que Dios diseñó la victoria, no la derrota, para el cristiano. Amén. Para el verdadero cristiano. Lo podemos comprobar en Mateo 16, 18. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Prevalecerán contra la iglesia. El término prevalecer es mantenerse. La iglesia está siempre firme y mantenida, firme, manteniéndose siempre, amén, en la victoria de Cristo Jesús. O sea que la iglesia va a ser triza, va a ser pedazos las puertas del infierno, amén. ¿Y qué son las puertas del infierno? Donde están los agentes de los demonios. A veces tienen tomado un lugar, una ciudad, un país, una casa. Ellos están por puerta y agarran las puertas, porque por ahí entra y sale todo. Y ellos dicen, aquí no va a entrar el evangelio, y por eso es que hay países que le hacen oposición, porque están tomadas por las puertas del infierno. Pero cuando llega un verdadero hijo de Dios, esa puerta se va a hacer triza, se va a hacer pedazo, la va a desmenuzar. Amén. Dice, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Vemos aquí la autonomía de la iglesia, que Dios hizo la iglesia para que fuese vencedora. Romanos 8:37 dice, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios no diseñó la derrota para el verdadero creyente. Amén. ¿Qué sucede, hermano? Que a veces hay ciclos alineantes donde se queda pegado un cristiano. ¿Usted cree que un cristiano siempre tiene que andar de prueba en prueba, de prueba en prueba? Siempre debe de andar en dificultad, debe de andar en tribulación, todo el tiempo. Hago esta pregunta a toda la iglesia. No. El Señor Jesús dice la palabra que mientras haya noche habrá día. Amén. Eso lo podemos encontrar en Génesis 8:22, cuando nuevamente Noé ya, se estaciona, toca tierra firme y empiezan nuevamente las estaciones, va a empezar los días. Digo yo, vive Jehová, que mientras permanezca la tierra siempre habrá noche y día. ¿Qué es la noche? Cuando tú andas en la dificultad, dice, por la noche llegará el lloro, pero en la mañana llegará la alegría. Amén. Tiene que llegar una mañana, y si no llega la mañana es porque hay un pecado por lo cual Satanás te ató. Y tiene todo el derecho legal para que quedes pegado ahí. Quedes dando vueltas, porque la vida es un ciclo. Todos tenemos que pasar, dice la Biblia, momentos malos, tribulación, aflicción, tropiezo. Pero que te quedes pegado ahí, eso no es de Dios. Amén. Tienes que revisarte. ¿Por qué no has salido? Porque estás ahí. O si tú estás estorbando el plan de Dios. Amén. Porque a veces uno mismo estorba el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer. Y uno se mete por el medio y dice, Dios, hazlo tú. Como cuando alguien te pide un favor para que tú hagas un trabajo y tú se lo estás haciendo. A mí me incomoda una persona que esté ahí y no lo deje trabajar a uno. Y usted sabe lo que está haciendo y la persona, uno dice, bueno, hágalo usted. Así no podemos trabajar, y se va. Así también es Dios cuando quiere hacer algo y la persona con su propia opinión, pero mejor lo hacemos así. Pero aquí dice que está prohibido aconsejar a Dios, hermano. Usted pídale a Dios, hermano, que le resuelva el problema y más nada. Amén. No, señor, hazlo por aquí, tráelo por aquí, mándale, hermano fulano. No, hermano, ¿cómo le vas a dar orden a Dios si Dios tiene un plan mejor para ti? Entonces está prohibido aconsejar a Dios, dice, porque ¿quién aconsejó a Dios? ¿Quién le da consejo a Dios? Amén. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque Dios nos va a dejar solos. Amén. Y vemos que hay gente que se pega en ciclos alineantes. Me gustaría que vayamos y lo comprobemos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 y 8. Deuteronomio capítulo 1, versículos el 6 y el 8.
Mire, dice aquí, los israelitas en el peregrinaje en el desierto. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Ellos se quedaron en el monte de Horeb, diciendo, habéis estado bastante en este monte. ¿Qué significa bastante? Significa mucho con demasiado. Amén. Mucho con demasiado. Habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a ir al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Arabat, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y el Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Y se quedaron fueron dando vuelta, hermano. Y no poseyeron la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham. Mira cómo habla el Señor en presente. La fe es un eterno presente. No dice, yo les voy a entregar. Eso no lo dice. Dice, yo os he entregado. O sea que ya, sin ellos poner un pie ahí, ya Dios se la había dado. Solamente faltaba que ellos le creyeran y más nada y tomaran posesión. Mirad que yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ellos tenían una promesa, pero por quedarse dando vueltas en el desierto, no pudieron, hermano, tomar posesión de esa promesa. Y no solamente lo dice ahí. Vayámonos ahora a Deuteronomio, capítulo 2. Versículos 2 y 3. Ahora aquí van a ser más específicos. Amén. Dice, Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado. ¿Qué significa rodear? Dar vuelta en círculo. Y usted dando vuelta en círculo llegará a alguna parte. Que le toque ir de aquí a Cabima y usted, hermano, hay un poste y usted en el poste dando vueltas, sí, dando vueltas y dando vueltas. Pasan 1000 años y usted todavía ahí, hermano. Entonces, no hay que dar vuelta en círculo, hermano. Jehová me habló diciendo, tuvo que hablarle y meterle un regañón. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Amén. O sea que tenían que ir en línea recta, no dando vuelta en círculo. Y así hay gente que se ha quedado en el ministerio, en el llamado que Dios le ha dado. Miren, aquí hay llamados que, aunque usted no lo crea, quizás llamados más grandes que el que Dios me ha hecho a mí. Amén. Pero todavía no lo han entendido, no lo han comprendido que hay en ellos. Yo recuerdo que cuando yo fui a un seminario y yo decía, yo tengo que estar allá, fui contra viento y marea, pero estuve ahí. Estaba ministrando Porras Benedetti. Y cuando él vino y dijo, por el don de ciencia, que hay un muchacho en aquel tiempo, yo era un muchacho, y empezó a dar la descripción, yo no quise pasar. Yo dije, no, de pronto será otro, todo concuerda conmigo, pero puede ser otro. Después hace el segundo llamado, dijo, yo no puedo pasar aquí a orar por estas almas hasta que no venga esa persona. Y está aquí, es esto, y dio las descripciones más claras y más exactas. Y yo dije, no, yo no voy a pasar todavía, porque de pronto el que es verdadero, que le pertenece esta palabra, no pasa porque quizás tenga miedo escénico como yo y esté dudando. Y de pronto él sea, yo le voy a quitar el puesto, no voy a pasar. Tampoco. Viene él y hace el tercer llamado y dice, miren, hago el llamado por tercera vez, y cuando dice las descripciones más claras. Y entonces cuando da las descripciones, yo digo, no, ese soy yo. Cuando yo paso, viene y me dice, ¿por qué veniste aquí? ¿Qué haces aquí? Yo le digo, yo vine contra viento y marea y Dios me dijo que tenía que venir aquí. Quédate aquí que vas a escuchar palabras de Jehová. Empezó a hablar en lengua. Después vino y dio las dos palabras que ya me habían dado otros hace tiempo, confirmación. Jeremías 1:10, 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre te llamé. Bueno, y ella empezó que me llamaba para arrancar. Y también me da la otra palabra que también ya la tenía y me la habían dado varias veces. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Dice, desataré lomos de rey y te daré los tesoros muy bien guardados. Ahí sí, ya yo confirmé, hermano, que no había pizca de duda, pero estoy contando esto es por esto. Luego cuando él me ministra, nunca había caído yo. Cuando siento es que caigo, yo me sentía como una pluma en el aire. Estaba en dos mundos, estaba en lo espiritual y en lo físico. Y oía cuando él se echó a reír. Cuando yo caí y eso, él se echó a reír, soltó una carcajada. Digo, este muchacho ni siquiera sabe lo que Dios le ha dado. Es un ministerio grande y ni siquiera sabe. ¿Por qué estoy contando esto?
porque aquí ustedes también tienen un ministerio quizás más grande que el que Dios me ha dado a mí. Sino, esto es de búsqueda, hermano. Yo porque empecé a buscar fe, búsqueda, obediencia, santidad y renuncia. Amén. Hay que renunciar a uno mismo, sacrificarse. Yo sacrifiqué mi vida, dejaba de ver películas, novelas, de todo, ahí dedicado al Señor y al Señor y al Señor, porque esa es una entrega constante. El que se despoja de todo peso, hermano, hay que despojarse de todo peso, de todo. Y corres livianito, iba livianito y escalando rápido, nada me detenía, porque iba liviano, me iba despojando de malos hábitos que yo tenía, de vicios y cuestiones como... Claro, no es que es malo el ajedrez, pero lo tomé como un vicio, eso me tenía pero enviciado a mí bastante. Y otras cosas más, y la iba dejando cuando decía, te llegó tu hora, quizás te tengo que sacrificar, y lo sacrificaba sin dolor, porque más importante yo veía a Cristo que todas esas cosas. Y corrí rápido, hermano. Entonces, Dios a ustedes los ha llamado para grandes cosas, ha diseñado para ustedes la victoria, amén. Pero hay unos que se han quedado dando vueltas en el mismo problema y no lo han sabido solucionar, hermano. Se han quedado y han malinterpretado a Dios. Hay algunos que dicen, esta prueba es de parte de Dios. Y como es de Dios, yo tengo que soportarlo. Como una vez yo llegué donde un pastor de los tiempos de antes. Y cuando voy, no está allá. Y el pastor tenía la pierna hinchada y de todo. Pastor, ¿qué le pasa? No. Esto yo lo tengo desde hace tiempo, esta aflicción. Esta es una prueba que Dios me ha puesto. Y tengo que aguantarla porque esa prueba Dios me la puso. Entonces, dando vuelta ahí, cuando tú no entiendes quién es Dios, el diablo te engaña, hermano. Se va a aprovechar de eso. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento y es llevado cautivo. Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Amén. Entonces, la ignorancia es el arma más grande que tiene Satanás. Y él muchas veces te está desviando del propósito y te tiene dando vueltas en círculos ahí. Una persona con el mismo problema, pasa un año y el mismo problema y pegado. 2 años, el mismo problema, 3. ¿Cómo se le llama eso? Igual a los israelitas, dando vueltas en círculos en el desierto. Dios tuvo que despertarlo y hoy el Señor te está despertando también, amén. Dice, basta ya, tanto tiempo de dar vueltas sobre el mismo monte. Dice, volveos al norte, marchaos. O sea, no te quedes ahí dando vueltas, amén. Entonces, ¿qué es un ciclo alineante? Un ciclo alineante es un carril espiritual, un bloqueo. Imagínese, usted ve las líneas del tren, ¿verdad? Esas líneas están para que el tren pase. Pero ese es un canal, ojalá se lo pudiera dibujar, circular. Y no te da pie de salirte, si no estás encajonado. Tú quieres pasar adelante, pero es un riel pero grueso, que tú obligado tienes que... Y tú quieres ir para allá, pero no puedes porque te está llevando y te empujan desde atrás. Y tú, o sea, contra tu fuerza, y dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, y ahí el diablo te destruye, como le pasó a los israelitas. ¿Dónde murieron los israelitas ellos? En el desierto. Dice la palabra de Dios y lo pueden buscar. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 2, en 11 días ellos pasaban, 11 días solamente, pasaban el desierto. Dice, desde Cades de Bernea, camino del monte Seir. Sí, ya les voy a decir exactamente la parte. Que ellos desde Oreb, desde el monte Oreb hasta acá desde Bernea, que pasaban todo el desierto, habían 11 jornadas. Una jornada es un día, o sea que en 11 días la podían pasar. ¿Y cuánto le costó? 40 años y lo pasaron a la tierra. No, murieron ahí dando vueltas en círculo, en círculo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dice, por muchos pecados no entraron. Y esto queda como para nosotros, para que no cometamos semejante. Esto quedó escrito, dice la Biblia, para nosotros, para que no cometamos semejante atrocidad. Número 1, fornicación. Número 2, murmuración. Número 3, idolatría. Número 4, tentaron a Dios. Número 5, incredulidad, falta de fe y otros pecados más, por lo cual no pudieron entrar. Dice, vivo yo, dice Jehová, que no entrarán en mi reposo. Pero quiero decirte, hermano, que Dios no te ha diseñado para que te quedes ahí en las pruebas. Podemos ver que aunque pases por ciclos, dice que junto con la prueba, Dios te da la salida, pero cuando eres obediente a mí.
Esto es como un ciclo, tú vas a pasar por una prueba, pero no te tienes que quedar ahí. Hasta Jesús no fue exento de las pruebas, de la tentación. ¿Quién fue el que llevó al Señor Jesús al desierto? Satanás. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Amén. Dice, fue llevado por el Espíritu Santo, y en griego llevar es empujar. Lo empujó el Espíritu Santo para que fuese tentado por Satanás. Eso fue un propósito. Y porque era un propósito del Padre, ¿quién fue el que engendró a Jesús? ¿Quién era el papá de Jesús? ¿Quién era? El Espíritu Santo. Dice, Jesús fue engendrado. Engendrar es el papá. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Jesús no se quedó, ay, esta prueba me la envió mi papá. Cometo yo una desobediencia si me salgo del desierto. Tengo que estar aquí en el desierto con Satanás, en esta prueba, hasta que mi papá diga que salga de aquí. Jesús dijo así. No, Jesús se paró violentamente, hermano. Y decía, escrito está, venció a Satanás y salió a cumplir su destino profético inmediatamente. No acepte ni que la prueba venga a veces de parte de Dios. Amén. ¿En qué sentido? Esto parece una blasfemia. Jesús no la aceptó. Amén. Él vuelvo a repetir y vuelvo a rebobinar para que no se preste para malos entendidos. Que el pastor dijo una blasfemia, ¿no? Vemos que el Espíritu Santo es el que pone a Jesús en esa prueba. Y Jesús se quedó con esa prueba porque venía del Padre. Él venció a Satanás rápido, inmediatamente, y se fue a cumplir su destino profético. Porque la voluntad de tu papá es que salga rápido de esa prueba. ¿Qué padre quiere ver a su hijo que pare perdiendo el mismo año y el padre feliz? No, hermano. El padre quiere que gane todos los años, amén. Apruebe todo, amén. Quiere que tú seas excelente. Que te hagan un examen y tú salgas rápido de eso. Dios quiere que tú salgas rápido. No depende de Dios, depende de ti. Amén. ¿En qué sentido? Hay 5 aceleradores. Amén. Número 1, renuncia. Número 2, fe. Número 3, obediencia. Número 4, búsqueda. Y número 5, santidad. Si tú tienes todo eso, sales rápido a cumplir. Jesús lo tenía todo, hermano. Jesús no le faltaba nada. Y por eso pasó rápido la prueba. Amén. Y entonces, también tenemos que ver otra cosa, otro requisito para salir de la prueba. Número 1, para tú salir de una prueba, sometimiento a Dios, dependencia totalmente de Dios. Tú tienes que depender totalmente de Dios. Amén. Número 2, manejar las armas. Por eso es que tienes que manejar Biblia, aprender versículos para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y si tú sabes versículos, como lo que estamos diciendo aquí, usted comprueba y ve a Jesús, que fue tentado por Satanás en el desierto. Eso está en Lucas capítulo 4, versículo 13, al final. Y al final se lo estoy diciendo. Dice, y cuando Satanás hubo acabado, que lo atacó con toda la artillería, hubo acabado toda tentación, se quedó ahí con Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Se apartó. ¿Se apartó por cuánto? Por un tiempo. Estamos en un ring de boxeo. Estamos en una batalla. Pero usted sabe que los rines de boxeo tienen sus rounds. Amén. Y empiezan a darse, pero cuando suena la campana, porque todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Eclesiastés 3:8 dice tiempo de guerra y tiempo de paz. No que todo el tiempo esté en guerra, no que yo soy guerrero y paz. No, hermano, tú tienes que tener tiempo de paz también. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Y dice que cuando Satanás atacó a Jesús con toda su artillería, cuando hubo acabado toda tentación, Dios lo deja que él te ataque con todo. Se apartó por un tiempo. Satanás tenía ganas de seguir y Jesús también, pero cada quien a su esquina. Usted no ve que los boxeadores quieren seguirse dando, suena la campana y el otro porque lo golpeó quiere seguir. ¿Y qué hace el árbitro? Lo empuja, vaya para allá a su esquina. Y el otro así, lo empuja con violencia, que vaya para allá. Así también aquí hay reglas en lo espiritual. Cuando acabe algo, Satanás tiene que respetarte y tiene que apartarse de ti por un tiempo, hermano. Porque hay tiempo para todo. Hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz. Sí, hermano, no importa que va a sonar la campana, hermano. Si tú eres obediente y quizás estabas ya acá muriendo en la prueba, pero ellos cuando van a la esquina descansan, le dan agua, le dan un refrigerio, otra vez lo hidratan y todo, y salen otra vez, hermano, con más fuerza. Una guerra se compone de varias batallas.
Quizás perdiste una, estás perdido 5, pero en el último round puedes darle un knockout a Satanás y ganar la batalla. Hay boxeadores que han perdido 9 rounds, pero en el último, hermano, un golpe de gracia que le dan al contrincante y ganan la pelea. Amén, le dan un knockout. Entonces aquí nosotros tenemos al Señor Jesús. Si perdiste los demás rounds por ignorancia, porque no sabías cómo emplear la palabra, no sabías depender de Dios, no sabías pedirle estrategia y sabiduría a Dios, hermano, hoy es el día en que empiezas, amén, y vas a ganar los demás rounds. Y quiero decirte que la voluntad de Dios es llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y la última gloria será mayor que la primera, amén. Bueno, hermano, 3 requisitos para obtener victoria. Número 1, dependencia de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos. Un sometimiento es una dependencia. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si tú te sometes a Dios, Satanás tiene que irse. Jesús se sometió a Dios. Amén. Número 2, conocimiento de las armas cristianas, la palabra. Amén. Tienes que conocer todas tus armas. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice que aunque andamos en esta carne, no militamos, habla de guerra. No militamos en la carne, sino las armas de nuestra milicia son potentes y poderosas en Dios. O sea, la palabra. Derribando argumentos, derribando toda fortaleza que se levante y todo pensamiento, llevándolo cautivo que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Y estando presto a castigar toda desobediencia, pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Usted con una obediencia, dice la palabra de Dios en Romanos 8:20, porque vuestra obediencia ha sido notoria entre todos nosotros, dice. Por lo tanto, Dios aplastará en breve, automáticamente, inmediatamente a Satanás bajo vuestros pies. Pero cuando tu obediencia sea perfecta, perfecciona tu obediencia. Y dice la palabra de Dios aquí, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6, y estando prestos a castigar toda desobediencia, claro, de Satanás y de los demonios. Pero cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tenemos que perfeccionar la obediencia y vamos a tener muchas victorias. Ahí sí Satanás está debajo de tus pies. Amén. Con la obediencia tú lo mantienes debajo de tus pies. Entonces tienes que conocer las armas, todas las armas. La palabra de Dios. Dice que no es mi palabra como fuego que quema y como martillo que quebranta la roca. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es espada de 2 filos, más cortante que espada de 2 filos. Entonces tú tienes que aprender todo el arsenal de la palabra, amén. Jesucristo, ¿con qué venció a Satanás en el desierto? Escrito está, y cállate la boca, Satanás, que ya perdí. Con la palabra, hermano, con la palabra. Hay cantidades de armas, pero ¿cuál fue el arma preferida que usó Jesús? Jesús podía usar cualquier tipo de, llamaste a los ángeles, legiones de ángeles, pero la arma preferida de Jesús fue la palabra de Dios. Amén. Con el escrito está, Satanás escrito está, y lo venció. Amén. Y número 3, Dios te da la estrategia y la sabiduría para vencer y obtener victoria. Dice que si alguno no sabe qué hacer en la prueba, pídale sabiduría a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Cada guerra tiene su estrategia. Ay, que yo vi que el pastor hizo esto allá y voy a hacerlo aquí. No, hermano. Ay, que hace años yo hice tal estrategia y me resultó. No, hermano. Usted tiene que orar al Señor y toda guerra tiene su propia estrategia. No son iguales. Espere que el Señor le diga qué hacer. Hasta cantando alabanza el Señor le puede decir una estrategia. Coloca tal alabanza todo el día y el diablo se va. Lo venciste, Dios te dio la estrategia. Te puede decir, construyeme un altar, a tal cosa. Pórtate mejor con tu esposo y tal, y enseguida te da la victoria. O sea, hay cantidades de estrategias, tú tienes que estar atento a la estrategia, ser obediente a la estrategia que Dios te da. Pues, se puede ver la más sencilla, la más tonta, pero va a ser eficaz. Después que Dios te la diga, hermano, con esa estrategia vas a vencer al enemigo. Amén. Bueno, hermano, entonces no dejen arrebatar la corona que Dios le ha dado. Amén. Velen y sean sobrios y velados. Y estén orando en todo tiempo. Manténganse firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Y que nadie tome la corona que Dios les ha dado.
cumplan el propósito y despierten ese espíritu de guerra, de batalla. Levántense a orar. Amén. Oren bastante, sin cesar. La Biblia dice constantemente, perseverantemente, con toda súplica y el espíritu. Dios les guarde y Dios les bendiga.